mi esposa Maxine y su servidor, eso ha sido un gran placer el poder de volver aquí a nuestra segunda patria, a El Salvador, ¿no? Hoy en la mañana yo tuve la oportunidad de ver a dos personas, a dos hombres que no lo he visto en más de 30 años. Y era una alegría muy grande el poder de verlos, estrechar la mano y platicar con ellos. Uno es estadounidense y otro es salvadoreño. El hermano Manuel Azucena, quien lo conocimos hace los 49 años, y también el hermano Rudy Ray, que ahora vive en los Estados Unidos, pero como ustedes saben, él trabajó para muchos años acá en la obra en El Salvador. Así es que era para mí un placer el poder verlos a ellos de nuevo. En estas noches hemos visto el establecimiento de la iglesia y la predicación del Evangelio en el primer siglo. Entonces hoy en la noche vamos a seguir esa misma cadena. No es que yo he llegado aquí a El Salvador con una nueva doctrina. No les traigo una nueva revelación desde el norte, sino que tenemos la oportunidad de juntarnos y estudiar juntos lo que dice la Biblia, que ha sido, es y espero que siempre será la guía nuestra en nuestra obra de servir a Dios. Ojalá que nunca tenemos la tentación de partir de la verdad, de salir de lo que dice la Biblia. Yo creo que sería difícil, tal vez imposible, hablar del establecimiento de la iglesia y la predicación de la palabra sin ver el caso de Saulo, un hombre muy conocido por todos nosotros. Entonces, Dios mostró su poder en agarrar un hombre como Saulo, un perseguidor de la iglesia, y lo convirtió en un siervo de Dios. Es una historia muy interesante, ¿no? Leamos un poco de la conversión de Pablo en la forma en que él narra su conversión en el libro de Hechos, capítulo 22. Aquí habla Saulo. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz
del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco. Ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo veía a causa de la gloria de la cruz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas el justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Entonces, como les dije, aquí vemos el poder de nuestro Dios. El poder de escoger a un hombre tan malo, tan perseguidora, tan contra la voluntad de Dios y convertirlo en un cristiano y usarlo una persona como Saulo, que antes perseguían la iglesia y ahora se va a convertir en un predicador, en un anunciador para las buenas nuevas de nuestro Padre. Entonces, pensando un poco en lo que hizo nuestro Dios con este Saulo, Él puede hacer lo mismo con cualquier otra persona. A veces algunas personas piensan que, bueno, yo soy tan malo, yo he vivido una vida tan malo, que jamás Dios me puede perdonar, que jamás yo podría llegar a ser siervo de Dios. Pero todo es posible con Dios. Como vimos la primera noche, nada es imposible para nuestro Dios. Entonces, Él puede tomar a un señor o a una señora, mala que sea, entonces Él puede convertirlo y salvarlo y convertirlo en un predicador. Seguimos el caso de Saulo en Hechos del capítulo 9, cuando estaba en Jerusalén. Cuando llegó a Jerusalén y trataba de juntarse con los discípulos, pero todos lo tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Estos discípulos ya lo conocieron, ya habían oído de cómo este señor Saulo había perseguido a la iglesia, cómo llevaba a los cristianos a la cárcel y hasta matarlos. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús.
Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces, como en las noches anteriores, aquí otra vez vemos que va bien la iglesia, va creciendo, va siendo fortalecidos por el Espíritu Santo. Entonces, más adelante vamos a ver el caso de que Pablo cumple el mandamiento de Dios que él le iba a mandar a predicar a los gentiles. Aquí tenemos posiblemente algunas de las primeras indicaciones de que el Evangelio, las buenas nuevas de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús, no era solamente para los judíos, el pueblo escogido por Dios en los tiempos antepasados, sino que damos cuenta de que el Evangelio es para todos. Hasta este momento, la mayoría de las enseñanzas, la mayoría de la predicación del Evangelio era para los judíos, aunque ya hemos dado cuenta de que en algunas ocasiones también había enseñanza a los samaritanos. Ahora hay otro acontecimiento que se narra en el libro de los Hechos, que es muy significante, que es una fuerte indicación de que el Evangelio es para todos. Y esta es la visión que tenía Pedro. Y otra vez vamos a verlo a través de la manera en que el apóstol Pedro narra ante la iglesia en Jerusalén. Eso se encuentra en el libro de Hechos, el capítulo 11, de 1 en adelante. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judía que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, o sea, los judíos, ¿no? Diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque nunca cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo.
Y he aquí, luego llegaron 3 hombres de la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y hacer venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Ahora bien, los que habían sido... no, perdón. Ya me perdí. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Aquí hablando del centurión. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Siempre había algo de resistencia, más que todo por parte de los judíos, de que los griegos, los gentiles, no podrían ser salvos, no tenían el derecho de recibir estas buenas nuevas. Y hay varias indicaciones, y aquí creo que es la prueba final, la aprobación final de Dios diciendo que sí, la salvación, las buenas nuevas, no son solamente para los judíos, sino que también para los gentiles. Sí, como le dije, siempre había ciertas dudas en cuanto si los gentiles eran dignos de esta salvación. Entonces aquí tenemos una prueba clara, convincente, de que sí, el Evangelio es para todos, el Evangelio es para los gentiles también. Y gracias a Dios que esto es cierto, ¿no? Porque a través de eso sabemos que todos nosotros que estamos reunidos en esta noche, los gentiles, por decirlo así, tenemos el derecho de escuchar, ya sea de los Estados Unidos, o de El Salvador, o de Guatemala, o de México, o de Chile, de donde sea, también tenemos el derecho de escuchar y obedecer a el Evangelio. Entonces, toda persona, no importa su nacionalidad, media vez que uno cree en el Hijo de Dios, que fue quien murió, era sepultado y resucitó, venciendo a la muerte, confesar la fe, de manera de vivir acerca de el arrepentimiento, y si bautiza, puede ser salvo de sus pecados. Y este es el mensaje, ¿no?, que queremos que quede bien claro con los amigos que nos visiten en esta noche, de que la salvación, las buenas nuevas, son para todas personas
que lo quieren escuchar. Seguimos algo más en cuanto al crecimiento de la iglesia en este entonces. Pasamos a la iglesia en Antioquía. Aquí se encuentran después de la muerte de Esteban, se levantó una persecución muy fuerte contra la iglesia y sus miembros. Y muchos de ellos tenían que salir de Jerusalén a muchas otras partes. Y yo creo que vale la pena observar de que cuando ellos salieron de Jerusalén y eran esparcidos en muchos otros diferentes lugares, no se fueron a esconderse, sino que fueron a hablar la palabra de Dios. Ellos hablaron con sus nuevos vecinos, ¿no? Ellos hablaron de Cristo. No sabemos seguramente de lo que dijeron, pero posiblemente ellos habló de este Señor Jesucristo que vimos la primera noche aquí. Probablemente les hablaron del nacimiento de Jesús. A lo mejor también le hablaron de la vida, de su actitud de serviente, enseñando, sirviendo, haciendo milagros. También a lo mejor les contaron la crucifixión, la muerte de Jesucristo en la cruz. También le hablaron probablemente de la sepultura y al final de la resurrección de Cristo cuando levantó de la tumba venciendo a la muerte, y si ellos también pueden llegar a la esperanza de tener vida eterna. Entonces, yo creo que aquí es un ejemplo que nosotros debemos seguir, ¿no? Si vamos a otra parte, otra ciudad, otro lugar, no debemos ir a escondernos, ¿no? Con miedo, sino que hay que ir conociendo a la gente, introduciéndoles a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, seguimos con la lectura acá. Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, curando, entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregado al
Señor. Entonces, como hemos visto en otras ocasiones, hay mucho crecimiento en los creyentes, hay mucho crecimiento en la iglesia. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándose le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, ahora los creyentes tienen otro nombre, tienen un nombre nuevo que es cristiano, la cual ha durado hasta hoy día. Los que creemos en Dios somos cristianos, ni más ni menos, solamente cristianos. Entonces, como le dije, es interesante seguir por lo menos el primer viaje de Pablo a partir de ese punto, y el libro de Hechos realmente hace énfasis en la obra de Pablo de aquí en adelante. Había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para que la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Los apóstoles prediquen, los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Cada mina anunciaban la palabra de Dios de las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante y atravesaron también toda la isla hasta Pafos. Entonces aquí tenemos el caso de que Saulo, va a muchos lugares a predicar el Evangelio, no solamente a los judíos, sino que también a los gentiles. Pasamos más adelante en esta historia. Varones hermanos, hijos de, versículo 26, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leían todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios se levantó de los muertos y se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo.
Y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. En muchos lugares en el libro de Hechos encontramos resúmenes como este, ¿no? Es un resumen, es un repaso de la vida de Cristo y de lo que los judíos habían hecho contra él, como él vivía, como él sufría. Pasamos ahora al caso de Pablo y Bernabé en Iconio, siguiendo su viaje. Pablo y Bernabé aconteció en Iconio que entraron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividido. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvencia. Y allí predicaban el Evangelio. Entonces, a pesar de las amenazas, a pesar de los problemas con varios grupos, ellos siguieron, ellos iban de lugar en lugar para predicar el Evangelio. Bueno, igual como Pedro y Juan, tenemos el caso de que echaron a Pablo y a Silas en el cárcel. Y es interesante ver este caso por lo que pasó con el carcelero. Voy a empezar ahí en el versículo 25 solamente para dar un poco de esta historia. Pablo y Silas a medianoche cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se posó Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos.
Entonces hay mucho más que podemos ver en el libro de los Hechos en cuanto al crecimiento de la iglesia en el primer siglo. Pero ya creo que tenemos una panorama del cumplimiento del plano de Dios para traer las buenas nuevas a todos, las buenas nuevas de la muerte, la sepultura y la resurrección del Hijo para traerles la salvación. Esta salvación, como hemos dado cuenta, empezó con el pueblo escogido de los judíos, quienes en gran parte lo rechazaron y hasta perseguían a los que lo aceptaron. Entonces Dios aprovecha esa persecución para dispersar a los creyentes fuera de Jerusalén, y los que salieron llevaron las buenas nuevas, llevaron las enseñanzas para compartir a sus nuevos vecinos. Y creo que una cosa parecida ha ocurrido aquí en El Salvador. Hace 50 años empezó la iglesia con una congregación tal vez de 20 miembros. La mitad eran extranjeros y la otra mitad eran salvadoreños. Entonces de ahí ha crecido la iglesia hasta que encontramos hoy, ¿no? Me dicen que posiblemente hay unos 100 congregaciones de la iglesia alrededor de El Salvador y que el número de cristianos puede ser entre 4,000, 5,000, tal vez hasta 6,000, ¿no? Entonces, en 50 años es un crecimiento tremendo, digo yo. Y ese no ha sido solamente por los extranjeros, sino en gran parte por el trabajo, por la obra que han hecho ustedes, los salvadoreños. Ahora, este mismo evangelio que producía cristianos en el primer siglo es la que nosotros partimos también en esta noche, que todo el mundo tiene necesidad de la salvación. Toda persona es culpable de sus pecados y necesita el perdón de estos, y que la salvación es para todos, tanto los gentiles como los judíos. Y ese se llega a obtener a través de la reconciliación. Esa reconciliación encontramos en 2 Corintios capítulo 5, versículos 14 a 21. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio al ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios regase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, amigo, queremos en esta noche darle la oportunidad de reconciliarse con nuestro Dios. Usted, supongo que el hecho de que están aquí, creo que por lo menos hay algo de creencia en Dios. Solamente es que aceptar las buenas nuevas, el hecho de que el único Hijo de Dios vivo a servir aquí en este mundo, vino a dar su vida para la reconciliación, ¿no? Pero estando ahí en la cruz, no termina la historia, sino que de la sepultura Él resucitó, dando la esperanza de una vida eterna con Él para cada persona que lo acepta. Entonces, esa es la invitación de esta noche a los amigos que hasta el momento no conocen a Dios. Hoy se les presenta la oportunidad de conocer a Dios, conversar con Él, arrepentirse de su manera de vivir y ser bautizados para el perdón de los pecados. Pero también posiblemente hay algunos cristianos aquí, algunos miembros de la iglesia, algunos creyentes, que la fe se les ha hecho un poco débil, han dejado el camino. Entonces también le damos la oportunidad a ustedes a cambiar su mente, pedir el perdón aquí de la congregación y seguir como un siervo fiel a nuestro Jesús. Así es que ya sea por el bautismo, por el perdón de los pecados, o sea la confesión de su manera de vivir, les invitamos mientras cantamos.